relajación, de descanso, pero en un ámbito que quizás la gente no se cuestiona mucho o no se preocupa mucho, que sería lo más intangible del ser. No tanto quizás cómo nos alimentamos, o qué tanto dormimos, o qué tanto descansamos del entrenamiento, ya sea físico o quizás teórico, sino que cómo descansamos desde la mente, desde las emociones, desde el instinto, desde el estrés, sea consciente o inconsciente. Aquí es cuando vemos que el deporte no es solo algo lúdico o de físico, sino que es una herramienta de autoconocimiento. No sé si se han dado cuenta que hay deportes de equipo o individuales, que si bien en equipo es sumamente importante la comunicación, ya sea para nosotros o con nosotros mismos. Aún así también el individual, cómo es el diálogo con nosotros mismos y mismas. Y ni siquiera a veces simplemente el diálogo. Muchas veces hay personas que dicen, ay, ¿por qué me pasa esto si estoy tranquilo de mente? Pero a veces no llegan abajo, nos separan mucho la mente de las emociones. Muchas veces estamos en calma en la mente, pero con esas, imagínense en una final y llegan esta incomodidad, ansiedad, inquietud, miedo a veces, que a veces no se relaciona tanto con la mente. Por ejemplo, también hay una ansiedad mental y otra emocional. No sé si se han dado cuenta que se pueden diferenciar a veces. Entonces, ahora, por eso mismo me voy a enfocar un poquito en el descanso, pero más que en el descanso como dormir o parar de entrenar, vamos a ver el descanso optimizando el cómo pienso, cómo me siento, cuál es el discurso, ya que si redireccionamos un poquito el diálogo o nuestra gestión emocional, mental, instintiva, de a poco nos vamos dando cuenta que asimismo nos cansamos menos y estamos mucho más constructivos y aptos para seguir. Por eso aquí vamos a ver distintos puntos, por ejemplo, cómo estoy después de algo competitivo, cuándo rompo el chip de la competitividad, o hasta qué punto voy a hablarme de una forma como repetitiva desde lo negativo. Es como, voy a comer, pero voy a comer algo que sea coherente con mi propósito. Lo mismo, voy a pensar en el error o en el problema, pero de una forma coherente con mi propósito. Y muchas veces tiene que estar claro este propósito. Por eso también tenemos que detectar qué siento, qué pienso, cómo me enojo, si es más ansiedad, más miedo, más ira, o si también es un deporte en equipo. Por ejemplo, pasa mucho algo psicológico en el paro, que es de duplas. Entonces pasa algo desde la psicología que se llama proyección, que es cuando le dirigimos todo a la otra persona y no hay un cuestionamiento hacia adentro. Entonces también aquí el recurso para optimizar es ver que está en nuestro control. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una herramienta de autoconocimiento para comprender con qué conectamos. ¿Por qué digo conectamos? Porque no siempre las emociones o pensamientos negativos que llegan son de nosotros. Yo siento que conectamos con ella por X detonante, pero no necesariamente son de nuestro ser. Por ejemplo, al competir, y también no solo al competir, en el día a día hay personas que son más mentales, más ansiosas, o que piensan todo el tiempo. Por ejemplo, hoy día en el mundo hay mucho, en esta generación, mucha gente TDAH, por ejemplo. Ay, yo soy uno. Entonces, en ese sentido, el autoconocimiento para gestionar estas cosas es sumamente importante. Y no solo hablo de la psicología, sino también en la alimentación, del tema de los alimentos procesados, en el dormir. Pero ver qué pasa con nosotros. Hay gente más mental, hay gente más emocional, hay gente más instintiva. Y esto pasa también en el deporte. Entonces, la gente que va a ser más mental, si gestiona mal su mentalidad, se va a cansar más. Y muchas veces no se dan cuenta porque solemos naturalizar y normalizar esos patrones. También hay gente más emocional que busca ahí también una validez. A veces en el deporte mi propósito de ganar es solo ganar o quiero validarme con esto. También está el instinto, la gente más instintiva, que es ese instinto, por ejemplo, de conquista, de querer ganar, de querer ser más, que también se ve, por ejemplo, en las relaciones, en el trabajo, en temas de economía. Entonces, una herramienta muy buena para optimizar nuestra gestión del cansancio y la energía es entender por dónde estamos más ahora, en el plano mental, emocional, instintivo. Por ejemplo, la gente más mental son más de un patrón de control, necesitan la certidumbre y la estructura.
Si no, se pueden desregular un poquito. También ahí está el sobreanálisis, las emociones necesitamos el reconocimiento, conexión y validación. Ahí, como les comentaba, en el instinto un poquito más de autonomía, territorio y poder. Por lo tanto, les voy a hablar de unas herramientas de programación neurolingüística que sirven para cada una. Aquí les vamos a hablar de una caja de herramientas. Son bastante sencillas. Hay algunas que, como son un poquito más intangibles, la gente suele minimizar un poquito algunas prácticas, como por ejemplo la meditación. Aparte de un tema energético, no podemos escapar de nuestro sistema energético, de nuestro sistema nervioso no podemos escapar. Simplemente podemos gestionarlo mejor. No es como decir, hoy día voy a dormir, voy a hacer 10 repeticiones de, no sé, de brazo. No. ¿Por qué? Porque tenemos un consciente y un inconsciente. Entonces, si no rompemos patrones y nos adaptamos, va a ser casi imposible descansar. Si no nos preocupamos de esto, no vamos a dormir tan bien. Por ejemplo, la gente que es más instintiva también va a estar con más cortisol, y no solo instintivo, bueno, eso también es mental y emocional, donde nos vamos a recuperar menos, vamos a dormir peor antes de una final, antes de un entrenamiento, y ya va a romper un poquito nuestro rendimiento. Por ejemplo, anclaje y recuperación. Esto se usa mucho. Por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? Incluso mucha gente exitosa, en los mudras. Los mudras son como las posiciones de manos que conectan y nos ponen en un estado. A veces, dirán que a veces un poquito puede ser un poco hippie, pero por ejemplo la neurociencia ya validó mucho esto de la programación neurolingüística y de los mudras. Entonces, un anclaje de recuperación podría ser, yo me acostumbro a tocarme un dedo, y voy a, al igual que nuestro inconsciente nos condiciona, yo soy fiel creyente, también por lo que he estudiado y también en la práctica, de que nosotros podemos condicionar a nuestro consciente. Entonces, por ejemplo, si voy a conectar con ansiedad en una competencia y quiero estar más calma, más tranquilo, voy a tocarme siempre en un lugar que va a ser como el botón de activar la tranquilidad, la paz. Pero es algo que se tiene que reforzar casi todos los días. Por ejemplo, una forma de validar esta práctica es, aquí yo creo que todos saben lo que es un trauma. Por ejemplo, el ejemplo va a ser desde el lado negativo. El trauma es un anclaje. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay un trauma con una araña, luego vemos una araña y nos da miedo. O si hay claustrofobia o cosas así, vamos a conectar con la emoción o el pensamiento negativo que nos genera el trauma. Esto es lo mismo a la inversa, pero es más difícil porque va a ser consciente y va a ser desde nuestro libre albedrío. En cambio, un trauma no es desde nuestro libre albedrío, pero es el mismo tema. Vamos a generar una emoción, un pensamiento a través de una práctica, que lo vamos a acostumbrar. Por otro lado, ¿todo claro eso? ¿Se entendió? Muy bien. Otro lado, el reencuadre lingüístico, que ese es un poquito más fácil, pero tenemos que estar más atentos, que es cómo nos hablamos. Por ejemplo, el consciente habla de qué hablamos, por ejemplo, y el inconsciente habla desde dónde hablamos. Más que qué, desde dónde. Cuando fallamos en un tiro, cuando no logramos esa repetición, ¿cómo nos hablamos? Aquí, ¿cuál es el nivel de autocrítica que tenemos? Entonces, lo más importante es estar atentos a nuestro diálogo, a nuestro discurso. Y si no es diálogo, entender con qué emoción y discreparla y poner autoridad. ¿Quiero que esto sea mío o no? ¿Vamos a ser una autoridad con nosotros mismos tirana o no? Pero para eso tenemos que discrepar hacia adentro, de una forma amable. Otra, que es por ejemplo para la gente más mental, la gente que cuando, no sé, no nos salió algo como esperábamos que salga, y nos queda ese pensamiento, esa película en la mente, y se repite, nos genera estrés, nos genera cansancio, a veces dura un día, un mes, no sé, anda a saber. Entonces, esto también está comprobado y también puede sonar un poco simple, pero por eso hay que concentrarse. La gestión de submodalidad es conscientemente, tenemos esta película que nos está desgastando, que no queremos ver en la cabeza, y conscientemente le bajamos volumen, le bajamos tonalidades, por ejemplo lo ponemos blanco y negro, hasta que empieza a desaparecer. Tiene que ser consciente, no solamente como imaginarlo, sino entender por qué estamos haciendo esto y conectar con la guatita, por ejemplo. Por ejemplo, desde la neurociencia y la programación neurolingüística, incluso desde temas más espirituales, no es lo mismo pensar algo que pensarlo y decirlo,
que pensarlo, decirlo y ponerle un sentimiento, ¿se entiende? Mientras más factores le agregamos, más fuerte va a ser. Entonces tenemos que estar concentrados para minimizar eso y poder darle y redirigirlo hacia algo más constructivo. Buenísimo. Entonces, aquí vamos a cambiar un poquito a otro asunto que hace un tiempo me leí un libro que me gustó mucho, se llama 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson, no sé si alguno lo ubica o alguna. Es buenísimo, por cierto recomendado, me encantó, como buen TDAH me encantan las analogías, me gustan mucho las analogías. Y aquí nos habla de que nosotros mismos somos nuestro propio jefe y nuestro propio empleado. Ahora llevémoslo al deporte y al descanso. Ustedes también han sido empleados, tienen su tiempo para almorzar, para descansar, y si no, obvio que vamos a luchar ese tiempo. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo nosotros mismos y mismas para ser un jefe líder, con instrucciones claras, con metas claras también, y no metas realistas, y también con programas de descanso y formas estratégicas de una recompensa. O sea, obviamente vamos a querer recompensa. Y así, como buen empleado, vamos a planificar bien, hacer el trabajo de una forma constructiva, clara, honesta, y así vamos a tener claro también cómo vamos. Esto me está haciendo bien, mal, pero ser sincero y ser muy honesto. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener claro esto, que somos estas dos mismas personas dentro de una. Porque si no, nosotros mismos terminamos siendo nuestros propios tiranos. Y más si hacemos algún deporte que nos gusta. Nosotros relacionamos mucho el deporte. Aquí contamos áreas de vida a veces. El propósito, el tiempo de ocio. Entonces hay que tener claro, por más que nos guste un deporte o un hobby, tenemos que darnos el tiempo de descanso, ya sea mental, emocional, de descanso físico. Porque si no estamos siendo irresponsables con nuestro propósito, con nosotros mismos, y eso tarde o temprano llega al burnout. Por eso ahí el descanso no es la ausencia de acción, es el entrenamiento invisible activo. ¿Qué quiere decir esto? Que no veamos el descanso como una pérdida de tiempo, porque muchas veces queremos tanto seguir entrenando, tanto seguir jugando, que decimos, no, voy a perder tiempo. Entonces, una forma de redirigir esto es que el descanso sea parte del entrenamiento y condicionarte para eso. Porque si no, nosotros mismos nos estamos poniendo una fecha límite de nuestro desarrollo personal, de nuestros objetivos deportistas, etc. Esa es mi presentación. Muchas gracias. ¿Alguna duda con vosotros? ¿No? Muy bien.